Chile, martes 24 de febrero de 2026. Los temas principales a tratar son la nueva normativa de transparencia activa del Estado, las modificaciones contractuales y ambientales en la concesión vial Puente Industrial, las estrategias gubernamentales para la industria del libro, la nueva ley de extracción de áridos y la prórroga del estado de excepción en la macrozona sur. Vale. Vamos a desgranar esto porque la cantidad de engranajes que se está moviendo al mismo tiempo es espectacular. Es como, mirar dentro de un reloj suizo del tamaño de un país entero. Sí, totalmente. Donde cada pequeña pieza afecta a la otra de maneras que no siempre son evidentes a simple vista. Ya, y el hilo conductor de todos estos temas es precisamente cómo el Estado ajusta sus reglas y, afina sus mecanismos de control. Eso es. Estamos viendo una maquinaria gubernamental que está recalibrando su relación con el entorno físico y administrativo, y lo hace en todos los niveles imaginables. Desde lo más pequeño a lo más grande, ¿no? Exacto. Desde lo más invisible y microscópico, como puede ser auditar la rendición de un gasto de viaje de un funcionario, hasta lo más masivo y tangible, como la reingeniería de una autopista kilométrica. O la extracción de los recursos naturales de la tierra. Todo responde a una misma lógica subyacente de trazabilidad, rendición de cuentas y adaptación forzosa. Pues empecemos precisamente por lo microscópico, porque el nuevo estándar de transparencia estatal es alucinante. Ya lo creo. Lejos de ser la típica burocracia aburrida que a nadie le importa, se ha convertido en un mapa de trazabilidad total casi milimétrico. El Consejo para la Transparencia ha dictado un texto refundido y sistematizado que exige un nivel de detalle que, sinceramente, parece sacado de una auditoría forense. Es un escrutinio brutal. Fíjate en el tema de los viáticos, que es lo que aquí llamaríamos las dietas o gastos de viaje de los funcionarios públicos. Ya no basta con decir que alguien viajó a un congreso y gastó cierta cantidad. No, se acabó la época de la cifra redonda. Se acabó por completo. Ahora hay que registrar la moneda exacta en la que se pagan esas dietas. Y la normativa especifica, literalmente, ya sean pesos chilenos, dólares estadounidenses, euros o libras esterlinas. Claro, se busca eliminar por completo cualquier margen a la ambigüedad financiera. La idea es que cada céntimo de dinero público, independientemente de la divisa en la que fluya, deje un rastro indeleble. Y atención a esto. En caso de que el coste de ese viaje haya sido asumido total o parcialmente por otro organismo, ya sea nacional o extranjero, público o privado, hay que indicar la razón social, el monto exacto asumido y qué fue lo que costeó. es un control exhaustivo. Y además, la transparencia ahora exige describir roles específicos de una manera muy granular en las planillas de personal. Ya no sirve poner funcionario o administrativo y quedarse tan ancha. No, hay que detallar si el rol es, por ejemplo, analista unidad de reclamos. O ejecutivo de subgerencia-gestión de clientes. O encargado de oficina de partes. Es una radiografía en alta definición del Estado. Totalmente. Pero, hago de abogada del diablo aquí. Sobre el papel suena espectacular, pero ¿no corremos el riesgo de paralizar la administración? Ya. O sea, si un funcionario tiene que rellenar 3 formularios cruzados para justificar un café en libras esterlinas, ¿cuándo hace su trabajo real? Es una tensión clásica en la administración pública, el equilibrio entre el control y la eficiencia. Sin embargo, lo que intenta esta normativa no es crear más trabajo manual, sino forzar la digitalización y estandarización de los datos desde el origen. Vale. Pero lo verdaderamente fascinante aquí es el concepto que la propia normativa denomina divisibilidad. ¿Divisibilidad? Sí, consagrado en el artículo 11 de la Ley de Transparencia. ¿Suena a clase de matemáticas del instituto? Puede sonar abstracto, pero tiene un impacto jurídico inmenso. Históricamente, en muchas administraciones a nivel global, si un ciudadano o un periodista solicitaba un documento y este contenía, digamos, un pequeño fragmento de información secreta o reservada por ley. Como un dato bancario o algo así. Exacto, un dato bancario privado o un secreto de seguridad. El Estado solía ocultar el documento entero bajo la excusa de la confidencialidad. Ah, la excusa perfecta para no dar nada. Precisamente, el principio de divisibilidad rompe con eso de cuajo. Obliga a que, si un acto administrativo tiene información pública y secreta mezclada, la administración debe operar de manera quirúrgica. O sea, separar. Debe separar ambas partes, tachar o denegar únicamente lo que está protegido por la causa legal de secreto y entregar obligatoriamente todo lo demás. Ya no se puede usar un párrafo reservado como escudo para ocultar 10 páginas. No, 10 páginas de información que debería ser de dominio público.
Espera, ¿me estás diciendo que la ley ahora te obliga a usar un bisturí legal para tachar solo la palabra secreta en lugar de tirar el documento entero a la trituradora? Tal cual. Ostras, eso es un cambio brutal para la gente. Significa que si alguien pide el contrato de una obra pública que pasa por su barrio, ya no pueden denegárselo entero solo porque la cuenta bancaria del contratista aparezca en la página 4. Tienen que darle el documento con esa línea en negro. Exactamente. Se acabó el todo o nada en la transparencia. Menudo avance. Y a esto se suma otro impacto directo en la economía real, que a veces pasa desapercibido entre artículos legales tan densos. Cuéntame. La nueva instrucción obliga a los órganos del Estado a publicar los antecedentes preparatorios de cualquier normativa general que afecta a empresas de menor tamaño. Las pymes, vamos. Eso es. Es decir, antes de dictar una norma que vaya a impactar a una pequeña o mediana empresa, el Estado tiene que hacer los deberes en público. Ujú. Debe publicar un resumen del problema original que intenta solucionar, los objetivos de la norma, los efectos esperados e incluso una estimación simple del impacto social y económico que producirá. O sea, obliga a la administración a pensar y justificar el coste económico de su propia burocracia antes de imponerla a los negocios locales. Así es, Menuda tela. Es ponerle el cascabel al gato de la burocracia. precisamente. Se trata de evitar regulaciones ciegas que hunden a los pequeños comercios por falta de análisis previo. Pues pasemos de los datos digitales, las libras esterlinas y los informes de impacto a las grandes toneladas de cemento y asfalto. Un salto de escala importante. Así es. Es decir, antes de dictar una norma que vaya a impactar a una pequeña o mediana empresa, el Estado tiene que hacer los deberes en público. Ujú.
Debe publicar un resumen del problema original que intenta solucionar, los objetivos de la norma, los efectos esperados e incluso una estimación simple del impacto social y económico que producirá. O sea, obliga a la Administración a pensar y justificar el coste económico de su propia burocracia antes de imponerla a los negocios locales. Así es. Menuda tela. Es ponerle el cascabel al gato de la burocracia. Precisamente. Se trata de evitar regulaciones ciegas que hunden a los pequeños comercios por falta de análisis previo. Pues pasemos de los datos digitales, las libras esterlinas y los informes de impacto a las grandes toneladas de cemento y asfalto. Un salto de escala importante. Sí, pero la lógica de control es la misma. Vamos a la infraestructura y el medio ambiente, concretamente a los cambios en el contrato de la concesión vial puente industrial. Aquí hay un aspecto sumamente práctico que afecta el día a día de cualquiera que coja un coche. Se crea un sistema complementario de cobro llamado pase diario. Diseñado para lo que denominan usuarios poco frecuentes. Exacto. La mecánica es la siguiente. Si un vehículo transita por los pórticos de cobro y no tiene el sistema de telepeaje habilitado, tiene un plazo máximo de 30 días. Contados desde la fecha exacta del tránsito. Sí, para pagar a través de este sistema en la web de la concesionaria. Lo cual da un margen razonable para regularizar un descuido. Pero lo interesante viene el día 31. Empresa privada está obligada legalmente a realizar la denuncia. Una denuncia por infracción bajo la Ley de Tránsito Pública. Para que esto funcione como un reloj, la concesionaria tiene que dejar disponible la información de cobro en un máximo de 11 días en sus plataformas y conectarse al portal de cobro unificado asumiendo sus propios costes. Claro. Si analizamos esto con perspectiva, lo que realmente muestra es un cambio profundo en cómo el Estado ejerce la autoridad. Se está pasando de una fiscalización pública tradicional a una aplicación privada y automatizada de la ley. Es como si el Estado delegara. Exacto. Está delegando el control de ciertas infracciones de tráfico a la infraestructura de cámaras y bases de datos de una autopista concesionada. ¿Es una integración total? Donde la barrera entre la gestión privada del peaje y la ley pública desaparece para cerrar cualquier resquicio a la evasión. Pero fíjate que leyendo a fondo la documentación del puente industrial, el porqué de todas estas modificaciones contractuales no es ni de lejos únicamente un tema de cobros. No, para nada. Ni de pillar a los infractores. Hay una reingeniería ambiental muy profundo, dictada por razones de interés público y urgencia, que ha tenido que ser ratificada por el Ministerio de Obras Públicas. Y esto es algo que no se ve todos los días. Ya te digo. El rediseño estructural de la obra busca algo vital: alejar los biofiltros y los miradores del límite del santuario de la naturaleza. Estamos hablando de reducir la afectación directa a los habitantes del entorno y proteger ecológicamente una zona húmeda sumamente sensible. Pero claro, mover infraestructuras pesadas que ya estaban planificadas en los planos originales no debe ser nada sencillo. Ni barato. Ni barato, en un contrato a gran escala. Es una pesadilla logística y legal, para ser exactos. Y es aquí donde entran en juego los proyectos de ingeniería definitiva, conocidos en el sector como PID. PID. Para priorizar estos rediseños de urgencia, como los ajustes al viaducto Los Batros o el denominado atravieso R160, el Estado toma decisiones drásticas que alteran la hoja de ruta. Decisiones fuertes. De hecho, suspende la obligación de la concesionaria de ejecutar ciertas obras que ya estaban previstas y firmadas. ¿Cómo cuáles? Como el corredor central de transporte público en la Ruta 160. Para que nos entendamos, un PID no es poner un simple parche en la carretera o cambiar una señal de tráfico. Es redibujar los planos sobre la marcha cuando te das cuenta de que tu puente va a impactar negativamente en un ecosistema entero, ¿verdad? Exactamente. Es paralizar una parte del proyecto para salvar el entorno en otra. Y esto demuestra una tremenda adaptabilidad de los contratos de concesión pública modernos. Claro, uno no suele pensar en eso. Tradicionalmente pensamos en estos macrocontratos como bloques de piedra inamovibles, donde lo firmado se ejecuta pase lo que pase. Pero aquí vemos que pueden y deben modificarse cuando surgen urgencias socioambientales. El Estado decide priorizar la protección de un santuario de la naturaleza por encima del plan de transporte público original, reasignando recursos y tiempos. Así es. Pasar de modificar bloques de piedra en planos a hablar de los materiales reales de construcción nos lleva directamente al mismo problema de fondo. Estamos rascando el fondo del barril de nuestros recursos. Una realidad ineludible. Y hay una conexión fascinante entre dos mundos que a simple vista parecen no tener absolutamente nada que ver: la construcción de autopistas y la literatura. Suena a título de novela.
Total. Ambos están atravesando un momento crítico relacionado con la sostenibilidad física de los recursos que consumen. Si miramos las nuevas estrategias gubernamentales para la industria del libro, vemos un plan de acción enorme impulsado por la Secretaría del Libro. Ujú. Buscan evaluar mecanismos para reducir el precio del libro en toda su cadena productiva. Promueven la transformación digital mediante la Ley 19.227, inyectando instrumentos de financiamiento y apoyan la internacionalización. Todo muy necesario. Pero hay una frase en los documentos que resuena como una alarma. La necesidad urgente de investigar tecnologías para, cito textualmente, enfrentar la crisis del papel. Y si conectamos esa crisis del papel con el panorama general, nos damos cuenta de que nos enfrentamos simultáneamente a múltiples crisis de recursos tangibles. Claro, El papel para los libros escasea, sí, pero hay otra crisis aún más masiva que impacta directamente en cómo se construyen esas obras públicas de las que hablábamos. La extracción de arena, gravas y rocas. los áridos. La nueva ley marco sobre la extracción de áridos responde precisamente a esto. Para ponerlo en contexto, los áridos son la base literal de la civilización moderna. Son fundamentales para fabricar hormigón, para asfaltar carreteras, levantar puentes, construir hospitales y edificios. Son esa materia prima en la que nadie piensa hasta que falta, la arena y la piedra triturada. Eso es, pero no son infinitos. Y su extracción descontrolada, que históricamente se ha hecho dragando el fondo de los ríos, tiene un coste ambiental altísimo. Destroza todo. Altera los cauces, destruye los ecosistemas acuáticos y agrava los problemas de sequía e inundaciones. Es decir, nos estamos quedando sin el material básico para construir el país físico, al igual que cuesta encontrar papel para imprimir el país cultural. Tal cual. Por eso, la nueva legislación introduce principios muy estrictos de coordinación entre los distintos órganos competentes: municipios, ministerios, organismos ambientales. Todo para evitar que las empresas extractoras se aprovechen de la interferencia de funciones burocráticas, imagino. Exacto. Pero lo más revelador y que supone un cambio de mentalidad radical es el mandato explícito que se le da al Ministerio de Obras Públicas, el MOP. ¿En qué consiste ese mandato? Está en el artículo 23 de la ley. A partir de ahora, el MOP debe promover activamente el estudio de la planificación en materia de reciclaje de áridos y el uso de residuos de infraestructura pública. ¡Wow! Se les instruye a buscar nuevas fuentes y se les permite incluir criterios de reciclaje de escombros en las propias bases de licitación de los contratos públicos. Ostras, esto es un cambio de paradigma total. Pasar de extraer de la naturaleza a reutilizar la basura industrial en todos los frentes. Completamente. Imagina el impacto de construir una carretera nueva utilizando literalmente los escombros triturados de una infraestructura antigua demolida. Es un intento estructural por frenar el agotamiento de materias primas. Asumiendo de una vez por todas que tanto la impresión de ideas en papel como la pavimentación de un puente tienen un límite físico dictado por la naturaleza. Es la institucionalización de la economía circular a escala estatal. Ya no es una recomendación ecológica, es un mandato legal para el principal constructor del país. Y mientras el Estado regula el reciclaje de escombros, la crisis del papel y los céntimos de las dietas de viaje también tiene que gestionar crisis sociales e institucionales en tiempo real. Esa es la otra cara de la moneda. Entramos en un terreno mucho más delicado, movimientos administrativos y de seguridad nacional de gran calado. Ujú. Por ejemplo, en el ámbito de la educación. La Superintendencia de Educación ha tomado una medida contundente mediante la resolución exenta número 99. ¿Qué han hecho? Han nombrado a un administrador provisional, don Felamín Teobaldo Uribe Vergara, para que asuma el control del Colegio María Auxiliadora en Viña del Mar. Entiendo. Para quien no esté familiarizado con el término chileno, este administrador sustituye a la entidad sostenedora original, es decir, a los gestores privados o corporativos que administraban el colegio, y permanecerá en el cargo durante todo un año laboral docente hasta finales de febrero de 2027. Básicamente, el Estado ha quitado del volante a los directivos de este centro y ha puesto un interventor suyo durante todo el año escolar. Exacto. Esta es una medida administrativa excepcional y muy severa. El Estado interviene directamente en la gestión de una entidad privada o subvencionada con un único objetivo: asegurar la continuidad y regularidad del servicio educativo. Claro, proteger a los alumnos. Se aplica cuando el sostenedor original, por problemas financieros, administrativos o de otra índole grave, ya no puede garantizar que los alumnos reciban la educación a la que tienen derecho. Es el Estado actuando como garante de última instancia de los derechos de los menores.
Paralelamente a esta intervención interna, en el ámbito de las relaciones internacionales y el tejido civil, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha otorgado autorización oficial para que la ONG extranjera Alianza para la Paz, originaria y constituida en Guatemala, comience a desarrollar sus actividades en territorio chileno de manera indefinida, Establecen su sede central en la región metropolitana. lo que marca un desembarco formal y legal de nuevas redes de cooperación internacional en el país. Y subiendo un escalón más en los niveles de intervención estatal, esta vez referido directamente a la seguridad nacional y el orden público, debemos abordar la reciente prórroga del estado de excepción constitucional de emergencia en la macrozona sur. Es un tema mayor. Sí, ciñéndonos estrictamente a los hechos documentados y al marco legal, el Decreto Supremo número 25 del Ministerio del Interior prorroga esta medida por un plazo adicional de 30 días. 30 días más. El área de aplicación territorial se mantiene inalterada. Rige en la totalidad de la región de la Araucanía y en las provincias de Arauco y Biobío, situadas en la región del Biobío. Para entender la mecánica de esta decisión sin entrar en valoraciones, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos precisos que esgrime el decreto oficial para justificar esta extensión continuada de una medida excepcional? La justificación oficial expuesta en el texto del decreto señala textualmente los hechos de violencia ocurridos especialmente en estas zonas, Ya. indicando que dichos actos han alterado el orden público y afectan la vida y la integridad física de las personas. Ante este escenario, la Constitución permite esta herramienta. Entendido. Para la ejecución operativa y el control sobre el terreno, el decreto presidencial designa a los jefes de la Defensa Nacional correspondientes. En el caso de las provincias de Biobío y Arauco, el mando recae en el contraadmirante de la Armada de Chile, Edgardo Cristian Acevedo Pérez. Bien. Para la región de la Araucanía, la responsabilidad operativa es del general de brigada del Ejército de Chile, José Manuel Soto Escala. Un despliegue importante. Lo que se observa aquí, desde un punto de vista estrictamente analítico e institucional, es cómo el Estado recurre a la utilización continuada de esta herramienta constitucional específica, una herramienta que está sometida a la revisión y aprobación del Congreso Nacional, en un esfuerzo estructural por mantener la presencia de las Fuerzas Armadas y tratar de estabilizar operativamente una zona territorial de altísima complejidad. Es absolutamente fascinante y a la vez un poco vertiginoso hacer esta síntesis y observar la enorme maquinaria en movimiento. Gobernar un territorio moderno implica una complejidad abrumadora. Es un encaje de bolillos diario. Es hacer malabares con cuchillos a diario. Pensemos en lo que hemos repasado. En un mismo día, el aparato estatal tiene que tener la capacidad microscópica de vigilar si un funcionario pagó un taxi en Londres con libras esterlinas para cumplir con la transparencia. Sí, Tiene que sentarse a renegociar contratos millonarios con una concesionaria para mover bloques de hormigón y así proteger el ecosistema de un santuario natural frente a una autopista. eso es. Tiene que buscar normativas para reciclar el pavimento viejo y no agotar la arena de los ríos, tiene que financiar la digitalización de libros porque no hay papel suficiente y al mismo tiempo tiene que intervenir la dirección de colegios para que los niños no pierdan clases, autorizar ONGs extranjeras y mantener estados de emergencia militarizados aprobados por el Congreso. La amplitud del control, la cantidad de frentes abiertos simultáneamente es simplemente colosal. Es una coreografía institucional inmensa. Y todo esto nos lleva a una reflexión profunda. Si observamos esta clara tendencia hacia la trazabilidad total, es decir, rastrear y justificar cada peso público mediante el principio de divisibilidad, forzar por ley el reciclaje de cada escombro de infraestructura, porque nos quedamos sin áridos, y digitalizar los libros para ahorrar papel en plena crisis de recursos, cabe preguntarse lo siguiente. Estamos avanzando de forma irreversible hacia una época en la que el progreso de un país ya no se medirá por cuánto de nuevo somos capaces de construir o extraer de la tierra, sino por la precisión matemática con la que reutilizamos, adaptamos y auditamos lo que ya existe.